adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, 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 gracias. Déselo más fuerte, déselo más fuerte, déselo más fuerte. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Ahí donde está, vamos a declarar nuestra confesión de fe, que está en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso es lo que declaramos y creemos porque está escrito en su palabra. Amén. Vamos a invitar a los niños a pasar a su clase. Queremos bendecir a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, con una palabra de Dios para tu vida. Amén. Así es que gracias por estar en sintonía a través de Estéreo Sebaot. Les bendecimos, les amamos. A aquellas personas que nos miran a través de YouTube, a través del Facebook, les bendecimos. Gracias, gracias. Gracias de verdad por escucharnos en muchos lugares del mundo. Amén. Hemos tenido noticias que nos escuchan de Argentina, Colombia, Uruguay, México, Guatemala. Les bendecimos, les amamos. Gracias de verdad, México. Gracias de verdad por estar en sintonía y por poder gozarse de la palabra del Señor. Así es que les amamos y les bendecimos y oramos por sus vidas. Amén. Hoy vamos a continuar hablando sobre el río de vida. Amén. El río de vida. Este es un tema muy que si no estamos concentrados, perdemos lo que Dios quiere decirnos. Amén. Oro al Señor para que me dé las palabras sencillas para que las podamos entender. Amén. Como dijo un amigo, lo importante es que yo lo entienda. Pero eso suena de orgulloso, ¿verdad? Entonces necesito que la iglesia entienda. Amén. El Señor me ha hablado mucho del último avivamiento que va a ocurrir en la iglesia. Pero ¿cómo creen que será ese avivamiento? ¿O cómo cree que va a ser ese avivamiento? Cuando Elías fue a orar al monte y se fue a postrar, porque él esperaba el cumplimiento de la palabra que él había dicho como profeta. Él había dicho al rey que por 3 años no iba a llover. Pero también el mismo profeta, cuando se enfrentó al rey que no lo quería enfrentar porque tenía miedo, a causa de la palabra que había dado, Dios le mandó a decir que iba a regresar la lluvia a ese pueblo. Y entonces fue cuando sucedió en el monte Carmelo que Dios descendió fuego del cielo. Y después él se fue a un monte a orar y esperando aquella nube en fuerte terremoto. Y le dijo Dios, y dice la palabra, y Dios no estaba en ese terremoto. Y después dijo que hubo tremendos estruendo y también Dios dijo que no estaba en ese mover. Pero después dice que escuchó un viento apacible y le dijo, ahí yo voy a estar. En ese viento apacible estoy. Y después de ahí, los que leen Biblia podrán entender que de ahí Elías dijo, yo soy único profeta. Antes, en ese tiempo dijo, yo soy el único profeta que he quedado. Y le dijo Dios, mentiroso eres,
porque no eres el único profeta. Hay 7,000 profetas regados por el pueblo de Israel. Pero Dios necesitaba limpiar ese manto, porque después de ocurrir ese tremendo milagro en el Monte Carmelo, Elías descendió a los lugares que recorrió antes del arrebatamiento. Fue a Gilgal, Jericó, Jordán, y fue arrebatado. El último avivamiento que Dios trae para su remanente es a través de un silbido apacible. Muchos esperamos el último avivamiento con milagros, locuras, prodigios y manifestaciones. Lo hará, pero a través de aquellos que puedan escuchar su silbido apacible. Ahora bien, ¿cuál es ese silbido apacible? Su quietud, su silencio. ¿Y cómo es manifestado a nosotros? A través de un proceso que viene para nuestras vidas. Y Él estará en la quietud esperando qué decisiones tomamos o qué elecciones tomamos. Lo que significa que el último avivamiento para los que serán arrebatados es aquellos que santifiquen su manto. Y esa santificación de manto es a través de los procesos para pulirnos y purificarnos. No hay otra forma de santificarnos, sino pagar un precio. Pero hoy la gente está diciendo que es el último avivamiento y que habrá un derramar y que habrá una locura. Claro que sí, pero en el modo que Dios lo quiere hacer. Así es que si usted se quiere ir en el arrebatamiento, dígale: Señor, dame el proceso que necesito para ser santificado, para ser purificado, para limpiar mi manto y poder ser arrebatado. Sin santidad nadie mirará al Señor. Entonces hoy en día pretendemos ser cristianos y solo por el hecho de ser cristianos y de haber confesado a Cristo una vez y después nos alejamos, creemos que nos vamos a ir en el arrebatamiento. No es así. Así es que el último avivamiento es por medio de los procesos. El remanente. Y si no, miremos la historia de Jesús. ¿Qué pasó Jesús para ser arrebatado o resucitado del infierno mismo? Tuvo que ir a la cruz del Calvario. Entonces no pretendamos ser arrebatados sin enfrentar procesos y que en medio de ese proceso nosotros murmuremos o demos gracias. ¿Estamos entendiendo? Por eso muchísimas personas que conocen de Cristo se quedarán para la gran tribulación. Muchísimos se quedarán. Mi obligación no es solo venderle un lado de la balanza de que usted va a ser prosperado en esta tierra. La misión que Dios me ha establecido es decirles y enseñarles qué hay después en la vida eterna. Por lo tanto, yo puedo decirle: vas a ser prosperado, la deuda que estás pasando, Dios te la va a pagar. Pero ¿qué le sirve ganar el mundo si pierde su alma? Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la venida de Cristo está tan cerca. Por eso los procesos que pasamos es porque Dios está urgido por limpiar un manto, por limpiarnos, por ser procesados. Así es que si usted está pasando una dificultad grande, una dificultad horrible, Dios lo ha escogido para ser arrebatado. Dios lo ha elegido para irse con Él. Dios lo ha escogido para ser parte de su esposa. Damos gloria a Dios por ello. Démosle fuerte palmas al Señor con gozo y con alegría.
Amén. Vamos a continuar hoy viendo lo que es el río de vida. Amén. ¿Usted ha pensado algo cuando usted se levanta en la mañana y aparece de mal humor? Que usted se levanta y cuando usted se levanta todo alegre, o la pareja por decirle, y mira aquella cara de tubo, y usted no sé, ¿y qué mosco le picó? Que le incomoda que le hablen, le incomodan hasta que le ofrezcan desayuno. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esas cosas que sin razonar, sin saber por qué, brota de nuestro ser interior ese tipo de acciones, ese tipo de palabras, ese tipo de pensamientos? Y tal vez usted se acostó de la mejor manera, con un gozo, con una alegría, pero al día siguiente, ¿se ha fijado que en los lugares de trabajo dicen, no le hablen porque ahí anda de luna? Bueno, eso se llama el lado inconsciente que tenemos nosotros. El lado que nosotros no podemos razonar por qué sucede, pero sabemos que sucede porque ahí está. Porque hay una manifestación de eso. Grita y tal vez su hijo va a saludarlo y usted le dice, ¡ay, andate! Y más bien sus hijos salen todos ahí como temerosos porque no sabe por qué estamos actuando así. Eso se llama el lado inconsciente. Y entonces dice la palabra de Dios que el río de vida o la fuente de vida se partirá o bañará o sanará dos mares: el mar consciente y el mar inconsciente. Amén. Por eso quiero explicar y darme a entender bien. O sea, esto es para un discipulado, les dije la vez pasada, pero no puedo perder tiempo porque en la triple naturaleza solo voy por el capítulo 6 del libro de la triple naturaleza y ya llevamos como, no sé si 5 meses hablando de la triple naturaleza. Entonces mejor miro cómo enseño esto porque es importante para nosotros. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14 al 18. Dice, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14 al 18 dice, pero el entendimiento de ellos embotó. Pero el entendimiento de ellos embotó. En la palabra embotar es que dice se volvió duro, se volvió como una piedra, como una roca que no podía ser penetrada. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se puso duro, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia, a los judíos. Dice que el velo todavía está y no entendieron que Cristo podía quitar ese velo o que ya lo había quitado. Y dice, verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo es quitado. La palabra, hay una diferencia entre ser salvo y ser convertido. Ser salvo, con aceptar a Cristo, usted es salvo. Amén. Pero el convertirse es muy diferente, porque el convertirse requiere un proceso, requiere un tiempo para poder ser transformados o convertidos.
Por eso usted hoy mira muchos cristianos que aceptaron a Cristo, que incluso van a las iglesias, pero no están convertidos. Nos falta todavía ese convertimiento. Y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, de gloria en gloria. ¿Cuántas glorias les he mencionado? Está la gloria del Padre y la gloria del Hijo. La gloria del Padre y la gloria del Espíritu es la gloria no engendrada. Y la gloria del Hijo es la gloria engendrada. Pero cuando Jesús vino aquí a la tierra con su propia gloria, la gloria engendrada, y pasó el proceso, y fue a la cruz, y no murmuró, y fue obediente hasta la muerte, y descendió a los infiernos mismos, entonces quien lo resucita a él, o quien lo levanta de los muertos, es la gloria no engendrada. Y entonces cuando él desciende con la gloria no engendrada, el Padre y el Espíritu, entonces se levanta del infierno mismo Jesucristo con la gloria engendrada y con la gloria no engendrada. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando el velo sea quitado, tendremos la gloria del Hijo y la gloria del Padre en nuestra vida. Ahora bien, ¿cuándo pasó esto o de qué velo me está hablando, pastor? Ok, para que vayamos entendiendo. Cuando la serpiente entró en el huerto del Edén y puso, dame pantalla por favor, y puso cuando la serpiente, éramos nosotros. En el huerto del Edén, éramos un 100%. Pero cuando la serpiente entró, ella puso un velo en el pensamiento del hombre. Por lo tanto, él puso un velo en el pensamiento del hombre. Y vino, creó un velo o una tapadera en el cual usted no puede ver, pero por las acciones, aunque no lo mire, sabe que ahí está. ¿Qué pasó? Significa que puso un velo y es el 10% del lado consciente y el 90% lo puso como un velo. Y esto lo expliqué el domingo pasado. Amén. Así es que para que usted mire YouTube, si no lo ha visto, entonces ahí está la prédica. Vamos bien. Pero como cada enseñanza tiene pies y cabeza, pues necesitamos enseñarlo nuevamente. Entonces, cuando vino el pecado al hombre, ¿qué pasó? La serpiente se posicionó aquí. Y entonces se estableció en él el yo.
Y el yo está el orgullo de redención, el orgullo de satisfacción y el orgullo de los que vinieron el miércoles, revelación. Se establecen los tres orgullos: el orgullo de redención, el orgullo de satisfacción y el orgullo de revelación. Y eso creo que quedó muy claro el miércoles. Disculpen que a los que me miran por tele y no lo entienden, porque esto lo miraron el miércoles en la enseñanza que predicó el pastor Luis. Entonces, cuando la serpiente está ahí, yo tengo un lado consciente y un lado inconsciente. El lado consciente es mi 10%. Y el lado inconsciente es lo que yo no controlo. Pero que esas acciones del yo que está en mí sale a relucir en las cosas conscientes que yo miro. Por eso dice Pablo y les dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, se hizo una piedra hasta el día de hoy. Porque cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto. O sea, este velo que está aquí todavía no ha sido descubierto. Ahora bien, ¿quién va a sanar o quién va a quitar ese velo? Cristo. El mismo Pablo lo dijo, sabiendo que Cristo ya quitó ese velo. Pero como todavía somos salvos, pero no convertidos, existe en nosotros el yo, el orgullo, el soberbio, el insensato, nuestra propia defensa. ¿Por qué no hizo esto? Es que por esto. Entonces hay una autodefensa porque hay un velo que quiere protegerse a él mismo. O sea, usted no quiere ser avergonzado porque usted no acepta cuando se ha equivocado, porque dentro de usted está el yo, la justificación, la revelación, la satisfacción personal. Pero dice Zacarías capítulo 14 verso 8, dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el lado occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. Las aguas de Dios, lo que dice que se va a derramar en los dos lados, el mar Mediterráneo y el mar oriental, está hablado de el mar inconsciente donde nosotros estamos y el mar consciente donde está el yo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces hay una promesa que está en Isaías capítulo 25 del 4 en adelante. Dice Isaías capítulo 25 del 4 en adelante, dice, ¿lo tienes? Dice: porque fuiste fortaleza al pobre. Ponémelo del 1, por favor. Vamos a leer desde el 1 para que entendamos bien. Porque vamos a estar hablando estos domingos de estos ríos y necesito que la base quede bien establecida y que la entendamos. Dice: Jehová, tú eres mi Dios. Jehová, tú eres mi Dios. Dice, o sea, dice que Dios, ahí es cuando el título es Dios destruirá la muerte para siempre. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te ensalzaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme. Verso 2 dice: que tornaste la ciudad en montón, la ciudad fuerte en ruina, al alcázar de los extraños, que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificada. Verso 3 dice: por esto te daré gloria,
Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Verso 4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el frontispicio. Verso 5 dice: como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como el calor debajo de nube hará marchitar el pimpollo de los robustos. Verso 6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte. ¿Qué monte está hablando ahí? ¿Dónde va a habitar la esposa? En el monte de Sión. ¿De dónde corren las aguas? Del monte de Sión. Entonces dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite de engordados, convite de purificados, de gruesos tuétanos, de purificados líquidos. ¿Estamos entendiendo? Y dice, el verso 7 es el clave y dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre las gentes. O sea, hay un velo, hay un monte, hay algo que topa, que yo no puedo. Por eso usted muchas veces dice: Dios, quiero pero no puedo. Dios, hay algo que me domina, hay algo que es más fuerte que yo y que no lo puedo controlar, que sabiendo que es malo lo hago. ¿Por qué? Porque usted controla la parte consciente, pero la parte inconsciente usted no la controla, porque reacciona. ¿Y por qué? Porque el pecado, la serpiente está adentro, llamada Leviatán, y entonces ella provoca en él ¿el qué? Acciones que llevan a destrucción. Por eso es que cuando vamos a Génesis, cuando el hombre pecó y dice que sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Y dice que Dios descendió, y cuando Dios descendió dice: ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ellos dice: se fueron a esconder. Y en automático cuando ellos pecaron, la serpiente entra, se va a posar y genera una cobertura, un velo de protección. Por eso dice: y cuando ellos, ¿qué es lo que hicieron ellos para taparse? Se hicieron sus propias coberturas. Cuando el pecado entra, se enciende, entra una propia cobertura. Por eso es que cuando usted se siente que va a ser humillado, en automático hay una creación de una cobertura, de una autodefensa. Por eso Dios le dijo: ¿dónde estás? Es que estamos desnudos. Y dice que cosieron delantales, o sea, crearon su propio tope. Y le dijo: ¿y qué has hecho? Y mire la autodefensa del hombre que dijo: por la mujer que me diste. O sea, no tuvo el coraje de enfrentarse a Dios y decirle: Dios, pequé. ¿Por qué? Porque está esta capa de proteger a este insensato. Entonces dice: la mujer que tú me diste, ya se está protegiendo el yo. Es que si digo que comí, yo no me voy a echar la culpa yo, sino que se la voy a echar a Dios. ¿Para qué me anda dando una mujer que no entiende? Y vino la mujer y se va para donde la mujer. Y dijo: tal vez la mujer, que son más sabias y que tienen ese sexto sentido que dicen tener, tal vez me contesta, dijo Dios. Y se fue donde la mujer y le dijo: mujer, ¿y aquí qué te pasó?
pero salió la autodefensa de la mujer. ¿Y qué contestó la mujer? La serpiente me dio. Una autodefensa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, está esa cobertura. Ellos no pensaron cómo iban a contestar. Ellos reaccionaron según la acción que estaban viniendo y reaccionaron producto de lo que hay en su ser interior. Por eso la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y allí es donde tenemos que entender, hay un lado consciente y hay un lado inconsciente. Y el lado consciente es quién lo va a transformar. Y el lado inconsciente, quién lo va a transformar. Y el lado consciente, cómo va a ser transformado. Y el lado inconsciente, cómo y cuándo va a ser transformado. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere no solo el 10%, quiere un 100% de nosotros. Ser santos para Él en todo tiempo, en todo momento, como hablamos, como pensamos y como decimos. Entonces dice que del monte de Sión, dice Zacarías 14, fluirán 2 ríos, la fuente de vida, la agua de vida. Amén. Ahora bien, Jehová será uno, o sea, uno es su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la gloria no engendrada, volvamos a Zacarías, la gloria no engendrada se une a la gloria engendrada. O sea, el Hijo que tenía un tipo de gloria y el Padre que con el Espíritu que tenía otro tipo de gloria. Entonces, cuando ya todo es transformado, este 100%, entonces Dios se vuelve uno, total. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que quiere Dios con su esposa? Cuando usted se casa, y mire hoy cómo está contaminado el mundo. Hoy nos casamos con bienes separados. ¿Sí o no? ¿Abogados? ¿Es correcto? No, hoy nos casamos, pero yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero no vamos a unir. ¿Usted cree que eso es de Dios? Cuando Dios dice, uno solo serán. Entonces Dios quiere, si vamos a ser la esposa del Cordero, ¿qué es lo que Dios quiere? Seamos uno con Él. Y para ser uno solo con Él, ¿qué tiene que pasar? Tengo que santificar mi 10% y tengo que santificar mi 90%. En otras palabras, tengo que santificar mi lado consciente y tengo que santificar mi lado inconsciente. Y usted puede decir, pastor, pero ¿yo cómo voy a santificar el lado inconsciente si ni sé qué chamucos tengo ahí? Porque esos son manifestados según las circunstancias que damos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay en un mar? ¿Qué hay en un mar? Es que parece que esa alabanza lo vas a dormir, vos mejor venite al teclado. Porque Satanás opera de una forma tremenda con un espíritu de estupor, porque esto no es enseñado. Y entonces él empieza a mandar un sueño somnoliento, que cuando empieza a decir, amén, amén, aleluya. Sí. Y entonces uno está contento aquí predicando, sí, le está, no, es cabeceando que está. Entonces dice, ¿qué hay en un mar? Peces. Vamos figurativamente, peces. Entonces, nuestro mar y nuestro corazón, y en nuestro corazón hay peces. ¿Y qué tipo de peces? Entonces,
tenemos dos lados, el lado inconsciente y el lado inconsciente. Y creo que hice un dibujito la semana pasada, que lo voy a volver a hacer. Este es el mar rico. Pero sobre el mar, ¿qué hay? El Titanic. Y sobre el Titanic, ¿con qué se estrelló el Titanic? Ahora bien, ¿quién destruyó el Titanic? Vamos a ver. El Titanic solo miró un pequeño iceberg. Pero dentro del mar había un gran masa de hielo y no lo miraban. Y esto significa el 90% y esto significa el 10%. Lo que te destruye no es el 10%. Lo que te destruye es el 90%. De lo que está oculto en ti que tú no conoces. Job, hombre recto, justo, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo ahí? Su 10%. Pero cuando empezó a pasar el proceso, cuando empezó a perder sus hijos, sus animales, su tierra, y le empezó a caer en él una gran peste, empezó a murmurar de todo ese 90% que estaba dentro. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, definamos qué es consciente y qué es inconsciente, para que le entendamos. La palabra consciente es nuestro lado que piensa, que razona, que siente, que actúa de forma racional. ¿Sí? De forma racional. Nuestro mundo consciente es el lado de nosotros que actúa de manera racional, con pleno conocimiento de lo que está haciendo. O sea, ejemplo, los que fuman. Cada cajetilla de cigarro, yo no fumo, pero he visto, y gracias a Dios nunca me ha gustado, pero aparte tengo otras cosas malas. Pero ¿qué dice en la cajetilla de un cigarro? El consumo de este producto es dañino para la salud. Pero usted conscientemente dice, no me importa, lo agarro. Consciente. Usted actúa de manera consciente. Eso no es que el diablo se lo reveló o lo indujo. No. Léalo. Entonces, la parte consciente es aquella que yo tengo uso y razón de por qué hago las cosas. Suceden las cosas. Pienso, siento de manera racional y justifico el por qué. ¿Vamos bien? Pero la manera inconsciente es esto. Son todas las emociones, pensamientos, recuerdos, deseos, dolor, ansiedad, conflictos, y todo esto influencia nuestro comportamiento. Usted está escuchando, usted estaba bien y de repente usted escucha una noticia no agradable. ¿Cómo reacciona? ¿Con nervios? Porque el yo que está dentro empieza a mover sus tentáculos para que usted reaccione. Entonces, la manera inconsciente se manifiesta de manera involuntaria. Algo que usted no tiene control. No tenemos que pensar para reaccionar. No tengo que pensar para reaccionar a ciertas circunstancias, sino que sale de manera natural. O sea, a usted le dan en una mejilla, ¿qué hace? Le suena 4 más a él otro.
¿Por qué? Porque el inconsciente yo crea una capa de protección para protegerse. Él reacciona de manera inconsciente. Usted nunca sabe cómo va a reaccionar en esas cosas. Ahora, si usted ya lo tiene planificado, no, si este me da una, yo le doy 10. Bueno, usted está perdido completamente porque no tiene ni el 90 ni el 10. ¿Estamos bien? Entonces, estamos buscando agradar a Dios. Y muchas veces nos equivocamos de manera consciente. Pero cuando nos equivocamos de manera consciente, tenemos que correr para entregarle esas cosas al Señor. Entonces, Dios quiere liberarnos de un mundo inconsciente. Y para eso están las aguas de su nombre. La fuente de vida, el río de vida, las aguas que salen del monte de Sión. Esto es lo más lindo. Esto es lo hermoso. Entonces, una vez que Cristo domine mi lado consciente, empezará con el mundo inconsciente. O sea, mire esto. Dios es tan maravilloso y dice: voy a empezar por tu lado consciente. Pero una vez que tengas ya avanzado un camino en el lado consciente, voy a empezar a trabajar en el lado inconsciente. Por eso aquel que no se preocupa por buscar a Dios, aquella persona que no le interesa verdaderamente apasionarse en una oración o en ayunar, pues déjenlos. Al final es Dios quien hará las cosas. Pero algo puedo decirles: que no serán tocados ni su lado consciente ni su lado inconsciente. Porque si ellos no están interesados en buscar a Dios para irse con Cristo, ¿qué interés tiene Dios entonces por ellos? Porque nos ha dado un libre albedrío, un libre forma de pensar. Pero si usted manifiesta un deseo, una necesidad, entonces dice Dios: ahí hay movimiento. Terco, burro, que se vuelve a equivocar, pero ahí está siempre en el altar. Voy a empezar a trabajar su lado inconsciente, porque lo que él hace es producto del insensato que está dentro. Entonces él nos va a limpiar de esas cosas que no tenemos control. Voy, Salmo 104, verso 24. Si me lo pone ahí, o aquí lo pongo yo para ir avanzando. Salmo 104, verso 24. Dice, vamos a leerlo, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar. ¿Quién es ese mar? Nuestro corazón, mi corazón. Y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. O sea, en su corazón se mueve de todo. Y dice: seres pequeños y grandes. Allí andan las... Ahí está Leviatán. Ahí, este Leviatán que hiciste para que jugase en él. O sea, Dios le creó una piscinita a Leviatán para que fuera a sumergirse, para que fuera a nadar y para que fuera a jugar. Ahora bien, entonces dice: allá afuera hay un mar donde se mueven peces, pero dentro de nosotros, ¿cuántos mares hay? 2. Me encanta que le están entendiendo. ¿Cuáles son esos 2 mares? El mar consciente y el mar inconsciente, que al final todo es un solo mar. Pero a causa del pecado, Él vino y puso una venda o puso un velo
y dividió la parte consciente y la parte inconsciente. Entonces dice, en el mar no solo hay peces. ¿Qué más hay en el mar? Tiburones, medusas, pececitos de colores, estrellas de mar, qué ternura bonita. Pero también hay de todo. Hay de todo. En su corazón y en mi corazón hay de todo. Somos un mar. Entonces, la palabra dice mueve, porque dice, ahí el grande y anchuroso mar en donde se mueven. La palabra mover es la palabra arrastrar, es la palabra corretear, es la palabra deslizarse, es la palabra escurrirse. O sea, todo esto se escurre, se mueve, se traslada en mi corazón, de un lado para otro. Entonces, estos pecados o esto que se desliza, ¿qué es? Malos pensamientos, malos deseos. Es lo que se desliza dentro de nosotros. Por eso hoy amanece de buenas, amanece de malas, porque se deslizaron, se van, se están moviendo. Algunos de manera consciente y otros de manera inconsciente. Y la palabra pequeños dice, se mueven seres pequeños y grandes. Y mire cómo sale el orgulloso ahí. La palabra pequeños viene de una palabra kut, que significa detestar, aborrecer, avergonzarse, disgustarse, enardecerse, ser poco y muy poco. O sea, significa insignificantemente pequeño. En otras palabras, es una de las categorías de pensamientos con las cuales luchamos a diario. ¿Usted se enardece? ¿Se encoleriza? ¿Se acababa? Y nos llenamos la palabra diciendo, qué injusto. Y nos lleva a un nivel de hacernos creer tan insignificantes. Porque hay una capa, un tope, una coraza. Entonces, esto es algo que usted no tiene control. Pero ¿de dónde salen? ¿Dónde están? Aquí. Salen. O aquí. Y son manifestados afuera. Se encoleriza. Y entonces cuando usted se enoja, hay una acción. Todo empieza en el inconsciente y termina en el lado consciente. Entonces, estas son reacciones normales cuando el pecado habita en nosotros. Y la palabra grande dice que se mueven seres grandes, pequeños y grandes. Y la palabra grande significa actuar insolentemente con altivez. Muchas veces actuamos como que no merecemos nada, que queremos dar lástima, que queremos dar piedad, que a mí nadie me quiere, no me toman en cuenta, porque yo no sirvo, soy insignificante, para nada vine a este mundo, nadie me toma atención. Peces pequeños cuando usted es un hijo de Dios. Pero cuando el lado grande, ¿qué significa? Se va al otro extremo. Yo hice esto. Yo no necesito de ustedes. Yo hice esto. Y se va a un lado altivo. Y todo eso se mueve
en el lado inconsciente. Y usted reacciona. A usted le hacen una pasada y sale su orgullo a florecer. Yo puse esto y me merezco esto. Mira, Dios, yo hago esto y me merezco esto, con una altivez. Entonces, la palabra grande, aparte de actuar con altivez, es fuerte, grande, jactanciosamente, más grande, muy grande, grandioso, de manera sobremanera. Es como cuando nos están diciendo algo y usted reacciona de una forma orgullosa y no se lo merece. Tratamos con personas y queremos pasar por encima por el orgullo. El orgullo de revelación, el orgullo de satisfacción y el orgullo de redención. Verso 26 dice: ahí andan las naves. Sobre el mar anda una nave. Ahí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Y la palabra nave significa gemir, significa entristecerse y significa duelo. Entonces, cuando están esos peces grandes y pequeños dentro de nosotros, hay una nave que te lleva a la tristeza, hay una nave que te lleva al dolor, hay una nave que te lleva a la angustia, porque el Leviatán juega en ella. ¿Producto de qué? De que no hemos santificado mi lado inconsciente. Pero soy cristiano, pero voy a la iglesia, pero hablo en lenguas, pero profetizo, pero enseño, pero hago esto, pero me encolerizo, pero juzgo, pero pienso mal, pero me creo el importante, o me creo el más despreciable pequeño ser humano. ¿Producto de qué? De los peces que están dentro de nosotros. ¿Vamos entendiendo ahorita? Ok. Entonces, cuando eso pasa, dice que hay una nave y Leviatán juega en él. ¿Estamos claros? Ok. Vamos al libro de Zacarías. Capítulo 2. Dice que en el libro de Ezequiel dice que él gobernará desde el santo monte de Sión. Amén. Ahí gobernará. Entonces, mire qué tremendo ahorita. Lo que vamos a aprender ahorita es tremendo. Dice Zacarías, Ezequiel capítulo 47 verso 12 dice. El libro de Ezequiel capítulo 47 verso 12 dice. Dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ok, los vuelvo al contexto. ¿Qué tiempo está profetizando ahí Ezequiel? ¿Qué tiempo está profetizando? ¿Dónde va a suceder eso? No. ¿En qué tiempo exactamente? La Nueva Jerusalén es cuando ya todo sea juzgado y ya se nos asigne el lugar eterno. Eso es después del juicio del gran trono blanco. Vámonos por épocas. Período de la iglesia, gran tribulación, reino milenial, juzgan a todos, gran trono y tiempo eterno. ¿Estamos? Ok. ¿En qué tiempo predice esto Ezequiel? En el reino milenial. Está diciendo, ahí sucederá esto.
Ahora bien, ¿por qué? Porque en ese reino milenial habrá maldad. Sí hay maldad. Entonces, de ahí fluirá un río que sale para sanidad para esa maldad. Entonces, Ezequiel lo profetiza para ese tiempo. Pero esa es la Israel natural. Pero para nosotros que aspiramos a ser la esposa del Cordero, dice, ese mismo río en el ámbito espiritual les sirve a ustedes para santificarse ahora, subir en el arrebatamiento, casarse con mi amada, con Jesucristo, y descender a esta tierra. No los perdí. Ok, explico. Dios nos habla a través de tipos, sombras o figuras en el antiguo pacto. Muchas veces no es tan literal, sino que nos habla en parábolas. Por eso los apóstoles le decían a Jesús: Maestro, ¿y por qué tú les hablas en parábolas? Porque viendo no ven, escuchando no oyen. Porque esto es para los que tienen hambre. ¿Qué significa? ¿Dónde usted va a sentarse en el trono? ¿O le van a dar su carta para sentarse en el trono? ¿Dónde usted es elegido como la esposa? Cuando sucedan las bodas del Cordero, ¿sí? Y las bodas del Cordero, ¿cuándo suceden? Cuando sea el periodo de la gran tribulación aquí en la tierra, al final. Significa que Jesucristo descenderá en el reino milenial, pero vendrá con su amada. Y su amada se sentará en el monte de Sión a gobernar con Jesucristo. Por lo tanto, para que eso suceda, nosotros debemos entender que debemos ser limpios en esta tierra, tanto en el consciente como en el inconsciente, en el lado de mi 10% y en mi lado del 90%. ¿Para qué? Para ser puro y santo, y que el velo que fue hecho por la serpiente sea descubierto, y entonces vamos de gloria en gloria. Y desciendo con Jesús, me establezco en el monte de Sión, y el monte de Sión sale ríos de agua viva. Entonces, ¿quiénes se sientan en el trono? ¿O quiénes están en el trono? El Padre, el Hijo y la esposa. Entonces, para ser la esposa, ¿qué yo necesito ser? Santificado en mi lado consciente y en mi lado inconsciente. O sea, no voy a esperar hasta el reino milenial, porque si me quedo al reino milenial, significa que no me fui en el arrebatamiento, y significa que enfrenté al anticristo, y de seguro no voy a pasar de ahí. Entonces yo necesito ser sanado. Las aguas vivas fluyen del monte de Sión. Dibujémoslo para que entendamos. Este es el monte de Sión. Y aquí está el trono. ¿Sí? Y dice que del trono, dice Ezequiel capítulo 47:12, dice: y junto al río en la ribera habrá uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. O sea que aquí habrá un río que sale del trono. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ese río se divide ¿en qué? En dos partes. ¿Vamos bien? Ok. Pero yo soy la esposa.
Lo que estoy diciéndoles es que para ser la esposa, yo tengo que ser purificado acá. Esta es mi única oportunidad que yo tengo para estar ahí. Entonces dice, a su lado, a su tiempo madurará. Dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá clase de árboles. Significa que aquí hay árboles. A uno y a otro lado. ¿Estamos? Ok. Este cuadro es este: camino consciente y camino inconsciente. Cuando yo estoy creciendo en Cristo, es porque sus aguas me están sanando, me están purificando. Y como me están purificando y me están sanando, empiezo a dar fruto. Empiezo a dar fruto. Empiezo a crecer. A medida voy creciendo, voy a empezar a dar fruto. Frutos del Espíritu. Todo esto es espiritual. No se va a imaginar que dentro de usted vamos a ensamblar un árbol. Son frutos espirituales. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Dice el profeta en Ezequiel 47 que él metió sus pies y el agua le llegaba hasta los tobillos. Después le llegó hasta las rodillas. Después le llegó a la cintura, las espaldas, hasta que no pasaba sino a nado. Hoy la iglesia tiene que sumergirse en ese río para que pueda crecer frutos dentro de usted, tanto en el lado consciente como en el lado inconsciente. A medida Dios va trabajando, hay personas que, y esto es por elección. Por ejemplo, cuando a mí me llevaban a la iglesia de pequeño, no iba voluntariamente, iba porque me llevaban. Involuntariamente iba, pero al final eso me ayudó, porque hoy de manera voluntaria yo voy. Hoy hay que andar de la iglesia, y lastimosamente no solo con hijos naturales, sino con hijos espirituales. Haylos para que vengan. Pero bien, entonces, tarde o temprano tenemos que tener nuestras propias decisiones. ¿Cuáles son los frutos que yo puedo tener cuando leo la Biblia? O ya tiene sentido cuando yo leo la Biblia. Cuando oro, ya sé lo que le siento gusto, sabor orar. Hoy en la madrugada, cuando estuvimos orando, no quería parar de orar. O sea, había una atmósfera y aquello hermoso, aquello lindo. Entonces, de esta manera yo empiezo a dar fruto. Empiezo a dar fruto. Empiezo a crecer en la ribera del río. ¿Por qué? Porque la fuente de agua está saliendo. ¿De dónde sale la fuente ahorita? Todo es en el Espíritu de Cristo Jesús. A Él corro, a Él busco. Quien bebe de mi agua no tendrá sed jamás. Yo soy la fuente de vida. Ustedes, les dijo el profeta, despreciaron la fuente de vida y formaron sus propias cisternas que fueron rotas. Cuando usted toma el río de vida, cuando usted toma esa fuente de agua viva, entonces usted se sumerge en ellos. Y cuando usted se sumerge en esa fuente de agua, usted va a empezar a dar fruto. Lo que antes hacía, hoy lo va a hacer.
Lo que antes hacía, hoy lo va a hacer. Entonces, ¿esto qué es? Es un proceso paso a paso. No es de la noche a la mañana. Ahora bien, ¿qué estoy cambiando ahí? Mi hombre viejo, del cual yo tengo conocimiento que hay. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo sé que soy enojado, que soy mentiroso, que soy lo otro. Entonces vengo y Señor, transfórmame, paso a paso, cámbiame. Por ejemplo, el ministerio del Hijo, ¿cómo se llama? Les he enseñado. El Espíritu tiene un ministerio, el Hijo tiene un ministerio y el Padre tiene un ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio del Hijo? Camino, pero más que todo, ¿cómo se llama? Crecimiento, estatura. ¿Y el ministerio del Padre cómo se llama? Ámbito, donde voy a morar, donde voy a permanecer, donde voy a estar. Y aquí ya vamos entrando para ir cerrando. Cómo soy transformado y cómo soy cambiado. Significa que en mi proceso consciente, ¿quién maneja mi proceso consciente? Repito, el 10%, ¿sí? Mi lado consciente. ¿Quién lo va a transformar? ¿O qué gloria? La gloria del Hijo, la gloria engendrada. Entonces, ¿cómo se llama eso? Crecimiento, estatura. Mi lado consciente. Y mi lado inconsciente, ¿quién lo va a transformar? La gloria no engendrada, el Padre. Por eso es que cuando yo llego a una estatura, ojo con esto, por eso esto es, y perdónenme aquellos que me escuchan por primera vez, que vienen por primera vez, que tal vez estoy hablando terminología avanzada, pero quiero hacerlo sencillo. Y repito, viene el río de vida, y el río de vida se parte en dos: en la gloria engendrada y la gloria no engendrada. La gloria engendrada me va a limpiar mediante un proceso mi lado consciente, estatura. Y eso es a través de un proceso, de una transformación. No es de la noche a la mañana, sino es un proceso. Pero está la otra 90%, que es la parte que la maneja el Padre y el Hijo, o el Padre y el Espíritu. Pero hoy, como el Padre, el Hijo y el Espíritu uno solo son, hay una sola gloria. Pero entonces esto lo maneja la otra parte, la parte no engendrada. ¿Estamos bien? Pregunto, si la parte consciente se hace a través de un proceso, ¿cómo creen que será la parte del 90%? En un abrir y cerrar de ojos. Porque usted ya creció en la parte que usted tenía razón y razonaba siempre: esto no lo hago porque es malo, esto lo hago porque es bueno. Y empezó a crecer. Y cuando usted empieza a crecer en su 90%, dijo Dios, es hora de transformar su 90% en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando usted crece a la estatura del varón de Cristo, no solo tiene la gloria engendrada, sino que tiene la gloria no engendrada. Y cuando tiene la gloria no engendrada y la gloria engendrada, tiene el poder para manifestarse delante de quien sea que usted es hijo de Dios,
que a usted no lo pueden engañar, porque ha sido transformado. Ese es el río de vida, esa es la fuente de vida. Y eso es lo que hoy debemos entender, que para ser transformados en ese 90%, debo ser transformado en la parte que yo puedo razonar, en la parte que yo soy consciente, no dejando de congregarse, no dejando de orar, no cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus estatutos. Lo entiendo. Entonces, cuando eso lo obedezco, por muy leviatán que esté dentro, será transformado, porque la gloria del Hijo y la gloria del Padre serán una sola, y entonces seré transformado. Mi lado consciente y mi lado inconsciente, y voy a estar luchando todos los días. Por eso es, cuando sé el arrebatamiento, ¿en qué va a pasar? ¿Cómo dice la Biblia que va a pasar? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque de estar en un lado consciente, pasaré a un nivel sobrenatural, a un ámbito, en un abrir y cerrar de ojos. Transformado. ¿Producto de qué? De que empecé a dar fruto acá. Empecé a crecer. Y eso hoy en día, todos anhelamos irnos con Cristo. Todos anhelamos irnos con Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo para irnos? ¿Qué estamos haciendo para crecer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué frutos estamos dando? Las aguas están fluyendo y empieza a dar fruto. ¿Cuáles frutos? ¿Cuáles son los 12 frutos? Vamos a ver. Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, fe, paz. ¿Cuáles son las otras? Es fruto de la sinceridad, entrega, dar y compartir. Entonces, hoy la gente dice, son 9 frutos, pastor, son los 9 frutos del Espíritu. Son 12 frutos. Son 12 frutos. Por lo tanto, resumiendo, ¿cómo soy salvo del lado consciente y del lado voluntario? ¿Cómo soy salvo? Mediante un proceso, creciendo, tomando elecciones correctas, eligiendo por Cristo. Es un proceso. Ahora bien, ¿cómo soy salvo del lado inconsciente? Es un abrir y cerrar de ojos. Se unen las dos glorias, se une todo, porque he logrado crecer. He logrado crecer. Suba alabanza. Entonces, la victoria en el lado consciente es un proceso, pero la victoria en el lado inconsciente es un abrir y cerrar de ojos. Y usted diría, ¿y por qué Dios no lo dijo mejor al revés? Porque hoy todo lo queremos expreso, todo lo queremos rápido y no queremos pagar un precio. ¿Se acuerdan que les dije al inicio cómo iba a ser el último avivamiento? Es esto. Es un proceso. Es un proceso. Job se quejó 38 capítulos, creo que se quejó. ¿Y qué hizo Dios para limpiarlo de su lado inconsciente? ¿O qué hizo Job para hacer eso? Se arrepintió.
lo postrero fue mayor que lo primero. La gloria del Hijo y la gloria del Padre llegaron donde Job y se multiplicó todo. Porque nos cuesta entender que todo proceso me lleva a un limpiamiento para sanar mis aguas, para sanar mi mar, los peces que están ahí. ¿Qué proceso tú estás pasando? ¿Qué proceso te abate? ¿Qué proceso nos incomoda? ¿Qué proceso nos quita el sueño? ¿Qué proceso me da ansiedad? ¿Qué proceso me tiene en eso? Solo corre a la fuente de agua viva y dile: Señor, lléname, 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 inúndame de tus aguas, inúndame de tu presencia, inúndame, inúndame. No me importa lo que vaya a pasar, no me importa. Viene un proceso electoral. Ore para que sea la voluntad de Dios. No ore para que sea un candidato en especial. Clame para que sea Dios quien ponga su voluntad. Porque usted no depende de hombres. Usted depende de la fuente de agua viva. Usted depende del Cristo. Usted depende de las aguas que salen del trono. Usted depende de las aguas que traen sanidad a ese mar. Usted depende de Cristo. Ore en ese sentido. No manipule a Dios. No le doble el brazo a Dios. Gime y clame para que sea la voluntad de Dios. Por eso, mire qué lindo esto. Cuando usted entiende esta situación, solo es invocar el nombre de Jesús, clamar por sus aguas y que sus aguas nos llenen. No lleguen hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura. Y cuando usted dice, se va metiendo más y dice: yo quiero más, yo quiero más. Y empieza a nadar sobre las aguas. Y cuando usted empieza a nadar sobre sus aguas, es porque todo está siendo vaciado sobre usted. Y entonces podrá presentarse delante de Dios con manos limpias, corazón puro, para exaltar el nombre del Señor. Ponte en pie y oramos en esta mañana. Ponte en pie y adoremos en esta mañana. Hay un río que corre, hay un río que inunda, y en sus corrientes trae sanidad. Y mientras usted esté en esta tierra, usted puede tener la categoría de esposa, pero usted puede ser cambiado. Y mire qué tremendo, rapidito, solo voy a dejar introducido lo que vamos a ver después. Dice Cantares capítulo 4:8, sigue con esa alabanza, solo escuche. Dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano, mira la cumbre de Amana. En el capítulo 4 de Cantares, Jesús ya le llama amada a su esposa. Y faltan 4 capítulos más. Por eso en el capítulo 5 dice, en el capítulo 5 dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis amores, he comido mi panal y mi miel, y vino mi leche, he bebido, comed amigos, bebed en abundancia, amados. Y dice: yo dormía, pero mi corazón velaba en la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Por qué? Porque en el caminar empezamos a dar fruto. Jesús va a su corazón y mira fruto de amor. Jesús va a su corazón y mira paz. Jesús va a su corazón y mira bondad. Jesús va a su corazón y mira templanza. Mira fe. Y dice: yo puedo ir a comer de ese fruto. Yo puedo, ¿por qué? Porque estás caminando en el río de vida. Te está bañando esas aguas. Ya hay fruto. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre habrá una lucha. Por eso es que dice el verso 5: